Hola, ¿qué tal audiencia? Soy Jesús García Serrano. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en un episodio más. El día de hoy estaremos hablando sobre la discapacidad motriz. Es un tema de gran interés para trabajar con niños de primaria. Como vemos, tenemos a 4 compañeras que nos estarán platicando sobre este tema. Le damos una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Concepción Hernández Méndez. Mucho gusto y es un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todas, un gusto estar aquí. Mi nombre es Cecilia García Sara. Hola a todos, soy Trinidad Gutiérrez España y es un gusto estar con ustedes. Un gusto, mi nombre es Estefanía Yaret Hernández Hernández. Antes de comenzar con el tema, yo quisiera saber cuál es la inclusión que hay en las escuelas primarias. Bueno, como primero tenemos que saber el concepto de lo que es la inclusión. Y la inclusión nos dice que es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, sus habilidades, alguna discapacidad que ellos tengan o su cultura o necesidades de atención médica. Muy bien, pero ahora quisiera yo saber, ¿será lo mismo inclusión e integración? La integración es hacer que los niños o cada persona se incorpore a algo para que pueda formar parte de ello. Son dos grandes conceptos que nos han mencionado las compañeras, pero nos falta uno que es de gran importancia también, que es la interseccionalidad. Bueno, la interseccionalidad es la interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona, como cuestiones de identidad, como género, etnia o la raza. Una vez que ya hemos conocido qué es la inclusión, la integración y la interseccionalidad, hacemos hincapié sobre Kenia Rosas. ¿Han escuchado sobre la vida de Kenia Rosas? Sí, de hecho, podríamos anclarlo, los temas ya sea de inclusión, integración e interseccionalidad, ya que en este podcast que nos presenta también sobre Kenia Rosas, nos hace mención y más bien ella nos narra su vida de cómo fue todo lo que tuvo que pasar desde los 9 años de edad hasta la actualidad, ¿no? Hasta los años que tiene cumplidos. Y ahí tenemos un gran ejemplo de lo que ella vivió y lo que nos cuenta y nosotros lo podemos interpretar sobre la inclusión y eso. Vemos cómo desde un principio ella fue muy juzgada y fue excluida de varios lados porque ella no sabía y no tenía bien definido lo que ella era. Ella decía, de hecho, que ella se sentía o sea, que estaba en un cuerpo que no le pertenecía a ella, porque ella hacía cosas de niña y le gustaban las cosas de mujeres y estaba pues en un cuerpo de hombre, ¿no? Entonces no se sentía a gusto con eso. Y ya después con el paso del tiempo, después de todo lo que tuvo que pasar, ella, por fin hasta que luchó por sus derechos, ya es como que ya entra la parte de la inclusión y de la interseccionalidad, que es que la aceptan con diferentes factores, que es género, cultura, sexo y religión, color y todo eso. Pero ¿a dónde entraría la integración en la vida de Kenia? La integración podría ya entrar en la parte que ella, por ejemplo, ya estuvo, bueno, nos habla que estuvo en la cárcel, que le habían dictado una sentencia de 25 años. Sí, 25, 25 ¿verdad? años, 10 meses y Y 7 7 días, días. ¿verdad? Entonces ahí es cuando ella sí le costó al principio, pero igual ella nos cuenta cómo es que ella se ganaba a la gente dentro de ese lugar. Entonces al momento que ella ya se sentía como que querida, digámoslo así, ella ya se sentía como integrada en ciertos grupos, con sus compañeras de celda, hasta incluso decía con los de trabajo social, me parece. Y ahí fue cuando ya, bueno, para mí es donde entra como que la integración, que ella ya se sentía en, ya se sentía parte de alguna, de algún círculo social. Entonces para mí ahí es como que ahí entra
la integración en la vida de Kenia. Y obviamente ya esto igual podría ser como que la exclusión entra cuando le dicen, ¿sabes qué? Hoy es tu último día aquí y te vas. Entonces ella dice que en ese momento ella sintió que le arrebataron de nuevo todo, porque era volver a empezar de cero a algo que ella ya había construido. En la vida de Kenia Rosas. Kenia Rosas se fomentan las tres partes fundamentales, que es la inclusión, la integración y la interseccionalidad. Ahora, una de ustedes me podría decir cómo definen la discapacidad motriz en los niños. Bueno, la discapacidad motriz es la dificultad que tienen los niños para hacer las cosas que se realizan cotidianamente. Para ti eso lo defines, pero para ti, Connie, ¿me podrías dar cuál será la definición de discapacidad motriz? Bueno, la discapacidad motriz, como lo dice mi compañera Trini, es no poder hacer las cosas de manera autónoma, o sea, necesitan como que ayuda de alguien más. Y en esta implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros. Engloba en los tipos de discapacidades, tanto físicas, la discapacidad motriz es una deficiencia que se caracteriza por una disfunción en el aparato locomotor, que nos dice que se trata de una alteración en los huesos, articulaciones, músculos, y obviamente esto hace que afecte la parte cerebral del individuo. ¿Y esto, cuáles serían sus causas de la discapacidad? Bueno, primero sus causas pueden ser prenatales, perinatales y postnatales. ¿Y cada una de ellas a qué se refiere? La primera, la prenatal, esta nos dice que se adquiere durante o sea, antes del nacimiento, no es durante, bueno, durante el embarazo también podría ser, es antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo, que puede ser porque la mamá pues no se cuida tanto higiénicamente o X razón, ¿no? Después tenemos perinatales, que se origina al momento de nacer, que es cuando podríamos decir que al niño no le llegó el oxígeno suficiente. Y por último, la postnatal puede darse en caso de que el menor se contagie de alguna enfermedad a lo largo de su crecimiento. Como hemos visto, ya llevamos la definición de lo que es realmente la discapacidad y cuáles son sus causas. Pero dentro de la discapacidad motriz existen dos tipos. ¿Cuáles serían ellos? Sí, la discapacidad motriz se clasifica en dos tipos, como ya lo dijo nuestro compañero. El primero es físico-periférica. En este caso, la discapacidad se caracteriza por una afectación en las extremidades, ya sea en las articulaciones y en los músculos. Neurológica. El daño se origina en el cerebro que procesa y ordena el movimiento corporal. Por ello se dan dificultades en el control del cuerpo y la movilidad del mismo. Muy bien. A base a esto, ya tienen un concepto más claro de lo que es discapacidad motriz, pero para complementarlo quisiera saber un ejemplo a donde se desarrolla. Por ejemplo, un niño con esta discapacidad no puede acceder de forma autónoma a edificios ni a rampas y ascensores adecuados. Tampoco podría usar con facilidad los servicios higiénicos, acceder al transporte público y ni deportes. Como hemos visto, cada una de nuestras compañeras nos ha dado diferentes puntos de vista de qué es la discapacidad motriz, pero las cuatro compañeras llegan al mismo punto, que hay que trabajar con niños de forma adecuada a cada uno de ellos. Sí, y obviamente también podríamos llegar al punto de que en una escuela, para que sea, cuente con esto de inclusión, lo mencionaba la compañera Fanny en un ejemplo, que un niño no puede ser incluido en una escuela si no está adecuada a sus necesidades es decir, si no hay rampas, si no hay, por ejemplo, en esto de la cuestión del baño, si no tampoco está adaptado hacia un niño que tenga alguna discapacidad, pues
una escuela no puede ser inclusiva si no cuenta con esos adaptamientos para los niños con discapacidades, ¿no? Ya con base a todo lo que nos han comentado las compañeras, podemos concluir que hay que tener paciencia y buscar las herramientas necesarias para poder trabajar con niños con esta discapacidad, ya que ellos les cuesta moverse de un lado a otro, no tienen las mismas capacidades, pero con ayuda de alguna persona más podrá salir adelante. Les doy las gracias por haber asistido y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.